Bueno amigos, van apareciendo las llaves. El magistrado que suspendió el juicio contra Álvaro Uribe Vélez es muy cercano al uribismo, amigos. Se trata del magistrado Jorge Hernán Ortiz. Repito, un personaje muy cercano al uribismo y que estuvo al frente de la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Miren el calibre de este magistrado. Se atrevió a negar los desaparecidos de la retoma que hubieron en la retoma del Palacio de Justicia. Repito, negó los desaparecidos a pesar de que existe evidencia de que algunos magistrados salieron con vida del Palacio de Justicia y luego, pues por alguna coincidencia, según algunos, pues resultaron sin vida dentro del mismo Palacio de Justicia. Entonces, ese es el calibre de este magistrado que le está haciendo un favorcito o más bien un favorzote al señor Álvaro Uribe Vélez. Vamos a iniciar por acá. Bueno, recordemos que el pasado 20 de marzo la audiencia contra Uribe en el juicio de Álvaro Uribe Vélez se suspendió repentinamente porque llegó un correo donde se ordenaba que se suspendiera el juicio contra el señor Álvaro Uribe Vélez. Pero vamos a revisar algunas irregularidades de este personaje que está favoreciendo a Uribe con esta decisión. Resulta que este magistrado, Jorge Hernán Díaz, fue parte del equipo de defensa del exministro de Agricultura uribista, el uribista Andrés Felipe Arias, quien fue condenado a 14 años de cárcel por el robo de agroingreso seguro, uno de los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios de los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez. Durante el juicio contra Arias, Jorge Hernán Díaz, el actual magistrado que salvó a Uribe, fue abogado suplente de un tal Jorge Aníbal Gómez. Resulta que Jorge Aníbal Gómez fue ternado por Álvaro Uribe Vélez para ser fiscal general de la nación. Este personaje, Jorge Hernán Díaz, el magistrado que salvó a Uribe temporalmente, ganó reconocimiento, ojo, de la mano del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, alias Cianuro, quien lo puso al frente del caso judicial de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Ni más ni menos, casi nada, ¿no? Lo puso en semejante caso. Su actuación en ese caso fue muy cuestionada. La actuación de Díaz, del magistrado que salvó a Uribe, fue muy cuestionada. Resulta que el 27 de agosto del 2019, cuando aún se desempeñaba como fiscal del caso, el señor Díaz manifestó que en el Palacio de Justicia no hubieron desaparecidos y que los cuerpos estaban en varios cementerios del país y en tumbas comunes del cementerio central de Bogotá. Es decir, este es otro negacionista de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia. Las palabras de este personaje, el señor Díaz, generaron bastante rechazo en los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, quienes dijeron en ese momento, reaccionaron a estas palabras de Díaz diciendo lo siguiente: de manera injustificada, el señor Díaz omitió definir la situación de personas vinculadas con tortura, ejecución, ya saben que, y desapariciones forzadas. Tuvo un aporte significativo a la impunidad. Básicamente este señor Díaz Ortiz, el magistrado que salvó a Uribe, básicamente blindó de impunidad a los militares involucrados en las desapariciones en el Palacio de Justicia. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Hernán Díaz, el mismo que salvó a Uribe, también tuvo una investigación que no prosperó contra su ex compañero de la fiscalía. Este personaje fue compañero en la fiscalía del famoso Gabriel Jaimes, el conocido ex fiscal que intentó precluir el caso de Álvaro Uribe Vélez. Díaz adelantó pesquisas contra el gobernador. Ojo, otro dato:
Este personaje, este magistrado Díaz, además adelantó las pesquisas contra el exgobernador suspendido de Antioquia, Aníbal Gaviria, dueño de la bananera Univán, ¿no? Y también está señalado, Univán está señalada de pertenecer a la organización de Papá Pitufo. Entonces este personaje también estuvo en estas investigaciones contra Aníbal Gaviria e investigó a la ex fiscal Hilda Niño, la testigo a favor de Uribe, ¿recuerdan? Quien fue condenada por recibir dádivas del narco paramilitar Miguel Ángel Melchor Mejía, alias El Mellizo. El nombramiento de Carlos Andrés Gómez como juez en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, donde Díaz ejerce actualmente, también ha sido objeto de críticas, dado que es el hijo del abogado principal de André Felipe Arias en el caso de Agroingreso Seguro. Sobre esto le preguntó la revista Raya al señor Díaz y respondió lo siguiente: los conjueces son nombrados por la sala suprema por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Jorge Hernán Díaz llegó a la Corte Suprema, el juez que salvó a Uribe, llegó a la Corte Suprema de Justicia el 3 de agosto del año 2023 para llenar la vacante que dejó el exmagistrado José Francisco Acuña Vizcaya en la Sala de Casación Penal. Desde ese lugar se convirtió este jueves 20 de marzo en el magistrado que ordenó suspender el juicio contra Uribe Vélez, con quien lo une una lista de personajes muy cercanos. En el juicio más importante de la historia reciente del país, el juicio contra el señor Uribe, los abogados de Uribe juegan con el tiempo para impedir que el juicio continúe hasta que llegue la prescripción o archivo de este caso contra Uribe. Los testigos han desfilado desde hace 3 semanas y el expresidente no ha salido bien librado. De hecho, se busca materializar la condena de Diego Cadena, abogado que ejecutó, según la Corte y la Fiscalía, las órdenes de Uribe, imputado por falsos testigos, fraude procesal y sobornos. Bueno, aquí el que va a salir pagando los platos rotos es el señor Diego Cadena. Pero sigamos. Por ello, la defensa del exmandatario ha recurrido a múltiples maniobras, interponiendo recursos de apelación, nulidades y recusaciones, acudiendo a figuras como la tutela que buscan entorpecer y dilatar el juicio. Es decir, este magistrado se está prestando para dilatar el juicio contra Álvaro Uribe Vélez. La decisión del magistrado Díaz, que dejó el juicio suspendido temporalmente, ayudará a los propósitos del expresidente, quien no ha podido con ninguna de las tres jueces que se han parado en la raya en este caso.